Om Namaste. En este vídeo, es un poco largo, quería compartir con vosotros cuál es mi misión en relación a las sagradas enseñanzas del Bhagavad Gita, Swami Vivekananda y Sri Ramakrishna. Hermanos y hermanas de Bharat y de Occidente. Con palabras similares, Swami Vivekananda inició su famoso discurso en el Parlamento de las Religiones de Chicago de 1893. Desde entonces, la profunda sabiduría del Bhagavad Gita, del Vedanta y del Yoga empezaron a formar parte de la cultura occidental. Swamiji viajó durante años por India para levantar a las masas, enseñarles la libertad de Atman, el Atma Jnana, y buscar financiación para sus viajes a Estados Unidos e Inglaterra. Pero también percibió que Occidente necesitaba la sabiduría de los antiguos rishis indios, ese primigenio yoga que el bendito Señor transmitió al inicio de los tiempos. En el primer verso del capítulo cuarto, el Jnana Yoga del Gita, así lo encontramos, y os leo. Yo enseñé esta eterna ciencia del yoga al dios del sol. En 1995, ya hace ya muchos años, creé la ELI Global Business School, de la cual soy presidente. En estos años he viajado sobre todo por Europa, América Latina y por mi amada África, y he podido constatar el lento declive de Occidente. Estoy convencido que la civilización occidental de alguna forma ha olvidado su Dharma, y que muchos occidentales tampoco saben cuál es. Nacen, crecen, trabajan, se casan, se retiran y mueren, quizás sin haber ni siquiera pensado sobre su misión en la vida. Pero, ¿cuál debería ser el Dharma de Occidente? El Gita nos enseña que cuando Krishna le dice a Arjuna, dice, oh Arjuna, uno no debe abandonar el deber prescrito, aunque no se haga perfectamente. Todas las acciones son en verdad envueltas por el mal como el fuego por el humo. En 1492, tras una reconquista de 7 siglos ante el Islam, los reyes católicos Isabel y Fernando lograron crear el primer imperio global, perfilando el actual mapa mundi. Fuimos capaces de incorporar a todo un continente, América, al mundo conocido. Inspirados en el cristianismo, se promulgó la primera Declaración de Derechos Humanos de Occidente, el Derecho de Indias, por el cual se protegió a todos los indios americanos y se hizo muchísimo antes que el de la Revolución Francesa. No fue un modelo colonizador como muchos argumentan, sino que estaba basado en virreinatos por el cual se igualaban los derechos de americanos y españoles, replicando de alguna manera al Imperio Romano. Sé que esta reflexión no gustará a muchos, ya que no es políticamente correcta, pero cuando uno se compromete con los valores del Gita, la veracidad debe primar ante todo. Desde luego que nadie tiene capacidad moral para invadir a nadie, esto está clarísimo. Pero cierto es que la Pax Hispana duró casi 300 años. En el segundo verso del capítulo 4, el Señor explicó a Arjuna como ese primigenio yoga, el misterio supremo que él había enseñado, y cito, con el devenir del tiempo, este yoga se perdió en el mundo. Bharat nunca colonizó ningún país, el hinduismo nunca fue proselitista. El sole fide del protestantismo, el todo vale mientras creas, lideró Occidente, desplazando al catolicismo romano. Llegaron las guerras de religión europeas, el tráfico transatlántico de esclavos, que durante 4 siglos robó la sangre africana, para llevarla a América, sustentando la revolución industrial occidental. La diosa de la razón suplantó al Cristo del Sermón de la Montaña. Más tarde, Francia e Inglaterra colonizaron casi todo el mundo, India incluida. 2 sangrientas guerras mundiales y guerras civiles en muchos países en desarrollo vivos, promovidas sobre todo por Occidente. Los siguientes versos del Gita lo definen perfectamente. Y os leo, los hombres de naturaleza demoníaca no saben qué hacer ni qué abstenerse de hacer. Ni la pureza, ni la buena conducta, ni la verdad están en ellos. El mundo está desprovisto de la verdad absoluta, sin ninguna base moral y sin Dios. Estas almas perdidas de escaso intelecto y feroces actos se levantan como los enemigos del mundo, amenazando con su destrucción. Entregados a deseos insaciables, llenos de hipocresía y orgullo y arrogancia,
mantienen opiniones falsas mediante el engaño y actúan con impura determinación. Cierto es que Occidente ha aportado grandes cosas a la humanidad, en áreas como la ciencia y la tecnología, la sanidad o la música. Swami Vivekananda lo explicó muy bien cuando hablaba de ciencia occidental más espiritualidad hindú. Pero Occidente ha perdido la capacidad moral de liderar el mundo y también el liderazgo político, financiero y económico mundial. El Gita nos muestra perfectamente esta era de oscuridad en donde se ha perdido el Dharma. Acordaros, el verso que siempre repito es: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, entonces, oh Bharata, yo me manifestaré. Volveré para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el camino de los principios, el Dharma. Yo nazco de era en era. Y por ello, cuando esa maldad aumenta en cualquier tiempo o lugar, el Señor se encarna como Jesús, Buda, Krishna o Mahoma o como quieras llamarle, para restablecer el camino del bien, el Dharma. Sri Ramakrishna Paramahansa, el letrado monje que veía a Dios, para muchos como Gandhi o Aurobindo, una encarnación de la divinidad, vino a este tiempo de oscuridad en 1836, en plena dominación británica, para destruir la ignorancia, citando el Gita, con la espada del conocimiento. Nos enseñó muchas cosas, pero básicamente dos. Una, que la religión es realización y no solo es ir a templos, leer libros o participar en ceremonias. Y segundo, el principio de armonía entre religiones. Tantas religiones, tantos caminos. Y en sus propias palabras dijo: se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo, ya hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador o Shiva el consumador. Sin su discípulo, Swami Vivekananda, seguramente no hubiésemos entendido su profundo mensaje de amor para toda la humanidad y de ahimsa, y sin sus esfuerzos por explicarnos sus enseñanzas en términos de filosofía occidental, no habría llegado su luz a Occidente. Swamiji fue agnóstico de joven, luego siguió el camino del jnana, del karma y por último del bhakti yoga. Occidente puede aprender de esta evolución yógica de Swamiji y adaptarla en la medida de lo posible a su propia realidad. Disculpad, pero me estaba quedando con la boca seca. Descubrí el Gita de bien joven y fue gracias a mi abuelo, quien a sus 80 y pico años estaba estudiando sánscrito. Hace unos 20 años más o menos inicié el estudio de varios libros sagrados. Me fascinó el concepto de justicia social del Islam, de la compasión y empatía del Buda, del respeto por todo ser viviente de los jainistas, de las 3 H's del zoroastrismo, de las buenos pensamientos, palabras y acciones, o la rectitud moral de igualdad entre hombre y mujer de los Sikhs. Pero me enamoré del Gita. Entendí que el Vedanta puede contener todas las religiones y a través de él entendí mejor el cristianismo. En palabras del Mahatma Gandhi, solo hay cristianismo donde uno acepta un ilimitado amor hacia la humanidad. Mientras que haya una sola persona que pase hambre en el mundo, Cristo todavía no ha nacido. Basado en la siguiente reflexión del historiador británico Arnold J. Toynbee, decía: el principio de la no violencia del Mahatma Gandhi y el testimonio de Sri Ramakrishna sobre la armonía entre religiones, aquí tenemos la actitud y el espíritu que puede hacer posible que la raza humana pueda crecer juntos en una sola familia. En base a esta reflexión, implanté un modelo de ética global en mi escuela de negocios basado en ahimsa y el principio de la armonía entre religiones entre Sri Ramakrishna. Y desarrollamos también un doctorado en ética global, religiones y negocios internacionales, en donde el Gita y las enseñanzas de Ramakrishna son la piedra angular. Incluso el lema de la ENI es una frase de Ramakrishna que me encanta y es preciosa y trascendental. Dice: el conocimiento lleva a la unidad, pero la ignorancia a la diversidad. El Islam y el Imperio Británico controlaron India desde el 1206 hasta 1947, 7 siglos, el mismo tiempo que España fue musulmana. Pero hoy Bharat emerge como una potencia política, económica, demográfica y espiritual. Swamiji ya lo predijo cuando afirmó que India debería ser la potencia espiritual del mundo. India ha sobrepasado a China en población y a Rusia en llegar a la cara sur de la Luna.
Ante la huida francesa y la amenaza de estados totalitarios como Rusia y China, Bharat debería ser el principal actor de mi querida África. Y India también es la mayor democracia del mundo y uno de los fundadores de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bharat será, si no lo es ya, el faro espiritual que ilumine a la humanidad. Y en gran medida será gracias a la luz sattva de Ramakrishna y al inagotable trabajo rajásico de Vivekananda. En esta fase de mi vida quiero dedicar mis esfuerzos, mi amor y mi pequeño conocimiento a colaborar con la difusión de las enseñanzas del Gita, del Vedanta de Ramakrishna y de Vivekananda en Occidente, principalmente en los países hispanos, pero también en África, sobre todo el principio de armonía entre religiones para evitar el choque entre Islam y cristianismo, mediante la información y la educación a través del Instituto Gita que he recreado recientemente. Y citando el Gita, hay una frase preciosa que dice: quien con suprema devoción hacia mí enseñe ese secreto conocimiento a mis devotos, realiza el mayor acto de amor y sin duda vendrá a mí. No hay nadie entre los hombres que pueda hacer algo más querido para mí que él, ni habrá otro en la tierra más querido por mí que él. Y aquel que estudie este diálogo del Gita sagrado nuestro, yo habré sido adorado por él mediante el jnana yajna, el sacrificio del conocimiento. Esa es mi convicción. Mi compromiso es absoluto. Ya he traducido al español 2 versiones del Gita. El Gita de acuerdo a Gandhi con comentarios de Sivananda, que aquí podéis ver una foto del libro que he publicado, y el Gita Marankandam de Swami Vijayaprakasananda. Además, también he traducido gran parte de la obra de Vivekananda y parte de las reflexiones de Sri Ramakrishna. Esta época de oscuridad e ignorancia, con la amenaza de estados totalitarios, de un monopolio global digital de la información, en donde Wikipedia, las fake news o la inteligencia artificial quieren o pueden desbancar la sabiduría de swamis y rishis, fue ya descrita hace décadas por el poeta inglés T.S. Eliot. Y decía: ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? Hermanas y hermanos de Bharat y de Occidente, ayúdame a convertir esta visión en una realidad. Sin vuestra ayuda no lo conseguiré. Occidente puede reencontrar su Dharma y eliminar el velo de la ignorancia con vuestra ayuda y restablecer la paz y la armonía en el mundo, tal y como dice el lema de la misión Ramakrishna, formulado por Vivekananda, por la propia salvación y por el bienestar del mundo. Quiero agradeceros vuestra atención y me gustaría despedirme citando el último verso del Gita. Y dice: donde quiera que esté Krishna, el señor del yoga, donde quiera que esté Arjuna, el hijo de Prita, el arquero supremo, allí hay prosperidad, victoria, felicidad y rectitud. Esa es mi convicción. Muchas gracias, Bharat. Namaste. Om.